Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Hoy conversamos con dos miembros del Colegio de Abogados, en este caso es el doctor Enrique Sancho Miñano, que es miembro de la Comisión de Juicio Político de este colegio, y también con el doctor Rodolfo Moisá, que es prosecretario del Colegio de Abogados, pero a su vez es el secretario de FEPUT. Y uno de los temas que nos convoca tiene que ver con este tema de las tasas de actualización judicial, que están muy retrasadas y que siempre provocan dolores de cabeza para aquellos que tienen juicios. Y en este caso, todo esto proviene desde la época de Domingo Cavallo, como me estaban explicando, off the record, como se dice, pero nos va a explicar muchísimo mejor esto el doctor Sancho Miñano, con quien ya empezamos a conversar, para luego seguir con el doctor Moisá. Bueno, bienvenido, doctor Sancho Miñano, y tengo entendido que esto es esa ley que prohibió Cavallo en su momento, prohibiendo la indexación, en este caso, ¿no? Exactamente. El motivo de esta ley, la idea de la ley era terminar con entre comillas, con la industria del juicio. Ese fue el motivo, por lo menos aparente. Sí. La realidad, lo que se quería era bajar las deudas del Estado. Claro. Entonces, una manera de bajar las deudas del Estado era prohibir la indexación. De entrada, esa prohibición fue denunciada por importantes constitucionalistas, como por ejemplo Vidal Campos, que dijo que era absurda la prohibición de indexar. ¿Por qué? Porque lo único que hace la indexación es mantener el poder adquisitivo. O sea, lo que decía Cavallo, que fue el artífice de esta ley, es que la indexación producía inflación, repotenciaba la inflación. Eso es un disparate. La inflación ya estaba, por eso se indexaba. Claro, la inflación está. ¿Qué es lo que hace la indexación, para que se entienda? La indexación es un remedio, es un paliativo. Para dar una comparación, es como una valla aspirina. Tengo dolor de cabeza, tomo una aspirina. ¿Qué es lo que quiso dar a entender Cavallo? Que la aspirina producía más dolor de cabeza. Sí. Efectivamente. Pero en este caso, lo que pasa es que además, por lo general, el Estado siempre tiene muchos juicios, porque las personas, por alguna u otra cosa, actúan contra el Estado. Y eso hace que lleve a que el gobierno haya decidido de pronto hacer este tipo de juicio, que además le ha provocado una desvalorización absoluta a aquellos que tienen que cobrar al final de un juicio, ¿no? Así es. Y el tema con esto, que digamos, pagan justo por pecadores, sí. Porque esta prohibición alcanza todo tipo de deudas judiciales. Sí. En cambio, el resto de la economía se actualiza, por más que esté prohibida. Sí. De hecho, los salarios, desde los salarios del Poder Judicial hasta un simple trabajador. Un simple trabajador tiene paritaria y tiene actualizaciones semestrales, anuales. Por ejemplo, el índice de variación salarial desde el 2002 a la fecha aumentó un 1050%. Las deudas judiciales no aumentaron absolutamente nada, 0%. En ese momento Cavallo pone una tasa fija más o menos. ¿En cuánto está? ¿Anual, mensual? Claro, la alternativa que se daba era la tasa pasiva, que era una tasa de uso facultativo para la justicia. La tasa pasiva hoy ronda el 7% anual. Anual. Pero lo que tiene la tasa pasiva, que es una tasa que se aplica para deudas en mora. Claro. O sea que son conceptos distintos, nada que ver con la actualización. ¿Por qué? Porque puede haber inflación, hay inflación en deudas que no están en mora. Por ejemplo, los salarios que están pagados al día, lo mismo se actualizan. Exacto. Ahora, si hubiese inflación y mora, lo que se hacía antes, primero se actualizaba y luego se aplicaba una tasa de interés. Claro. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que un empleado tiene un accidente o lo que fuere y pide una indemnización que tendrá que ver la compañía de seguros o el empleador o lo que sea, digamos de 100.000 pesos hace 5 años. Hace 5 años 100.000 pesos era un buen monto. 5 años después sigue con la tasa 7 y no valió para nada, termina perdiendo el obrero. O claro, ¿qué es lo que sucede? Se licúa la deuda. Entonces, la justicia está premiando al deudor. Los juicios se dilatan, se fomenta la litigación,
como dice la doctora Kemmelmacher de Carlucci, se fomenta la lotería judicial. Claro. Esto es una lotería. Yo voy a litigar. Ir alargando, Claro, con presentaciones o lo que fuere. O sea, cualquier abogado que litiga sabe que hoy un buen negocio para el deudor es ir a juicio. Y en este caso la mediación podría haber resuelto algo de una de estas cosas si realmente hubiera buena voluntad de las dos partes, del que empieza el juicio y del que tiene que pagarlo al juicio. No, porque no le conviene. Al deudor no le conviene pagar. Esa es la realidad. Sí. Y doctor Moisés, con el tema de los abogados, también porque además hay dos partes, ¿no es cierto? El que empieza el juicio, el que tiene que pagar por ese juicio que se ha iniciado, y a su vez el abogado, que es el mediador entre las dos partes. Pero ¿qué pasa con los honorarios de los abogados? Bueno, el tema de los honorarios de los abogados, como de todos los otros peritos que son auxiliares de justicia, también termina licuándose, porque la realidad nos dice que entre que uno obtiene la regulación en un juicio y termina percibiendo el honorario regulado, suele haber un transcurso de tiempo bastante laxo cuando tiene que recurrir a la ejecución, bastante extenso, cuando tiene que recurrir a la ejecución de la sentencia de regulación de honorarios, ¿no? Porque tiene que trabar embargos sobre bienes del deudor, publicar edictos, designar martillero, inspecciones oculares. Se termina dilatando y pueden pasar 2, 3, 5 años entre que uno tiene una regulación y la ejecución de los bienes, ¿no? Y en ese lapso de tiempo se termina licuando la deuda. A los peritos que hacen una pericia contable, médica, sí, un agrimensor o lo que fuera, que la inician al comienzo del juicio y hasta que logran percibir los honorarios realmente que le corresponden, termina pasando mucho tiempo y se termina desvirtuando la retribución del perito y de los abogados, ¿no? El justiciable también, por supuesto, es un poco lo que decía el doctor. Cuando uno es deudor, conviene litigar, diferir el pago de esta suma reclamada lo más posible y al final hacer un arreglo por un monto menor incluso que el reclamado en la demanda, y después de 7, 8 años de litigio. Entonces esto hace que causas que podrían haberse arreglado en una mediación, como recién vos decías, tengan 7 años de trámite judicial, entorpeciendo y abarrotando los tribunales de una manera desmedida, ¿no? Y en este caso, frente a toda esta problemática, los legisladores, tanto nacionales como provinciales, ¿no pueden hacer algún tipo de presentación en razón de que esto verdaderamente es una mora muy importante? Porque evidentemente hemos tenido poca inflación durante un pequeñito tiempo en la Argentina. La mayoría de los últimos años los argentinos hemos vivido con este flagelo, les guste o no al gobierno reconocerlo, pero es así, porque si realmente la verdadera inflación que dice el INDEC sería del 10% y todos los demás trabajadores, lo pongo como ejemplo, nos aumentan al 24, al 25%, seríamos todos ricos, por lo menos andaríamos muy bien ganándole casi 2 veces a la inflación, ¿no es cierto? Así es. Bueno, el problema de la inflación es un problema que tienen que resolver, las causas de la inflación las tienen que resolver los economistas. Exacto. Ahora, las consecuencias de la inflación las tiene que resolver la justicia. La justicia o el poder legislativo. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Hay tribunales superiores de provincia como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza que lo solucionan aplicando una tasa que se llama positiva. Es decir, una tasa que está por encima de la inflación. Y de esa manera, ¿qué es lo que se hace? Se resarce tanto la depreciación monetaria, es decir, el perjuicio que produce la inflación, y además se resarce el daño moratorio. Eso lo han decidido la Corte Suprema de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza. Y además hay un plenario de las cámaras nacionales civiles en el mismo sentido. Claro. Es decir, reconocen que las tasas que se estaban aplicando eran bajas y producían un grave perjuicio al derecho constitucional de propiedad. Por supuesto. Entonces, lo que se hizo es ordenar la aplicación de tasas positivas. Bueno, dentro de un ratito vamos a hacer un corte, usted me va a explicar por qué eso no es posible, copiar, digamos, en última instancia el ejemplo de estas 3 provincias argentinas que por lo menos han llegado a un acuerdo a través de su Corte Suprema para que aquel que inicie un juicio no pierda tanto. Ya volvemos.
Y seguimos aquí en Tribuna Profesional con este tema que a usted le parecerá sumamente técnico, pero en última instancia tiene que saber que si tiene un juicio, toda esta problemática va a recaer tarde o temprano y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, si hay montos grandes. Yo le consulto nuevamente a los dos abogados que tenemos. Yo me imagino que desde un juicio pequeño, qué sé yo, desde mala praxis, que no está pequeño pero no es tan grande, a las grandes sucesiones que se dan en el mundo de familias multimillonarias. Yo me imagino lo que será eso, porque en última instancia estirarían por años para de esa manera las cosas se van desactualizando cada vez más. Lo mismo, vuelvo a reiterar, para todas las partes. Y con el tema de los seguros también me gustaría que me comente algo, porque las compañías de seguros demoran años en pagar lo que deben. Años. Bueno, en el resto del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen indexación, o sea, no hay inconveniente. Anualmente la indexación de salarios, de jubilaciones, de juicios, será de un 1-2%. Claro. O sea, nadie le echa la culpa en Estados Unidos a la indexación por la inflación del 1-2%. Es más, si no hay inflación, no hay indexación. O sea, eso hay que tener claro que es un remedio. Las causas, como le digo, pasan por otros lados. Y esto ya está estudiado, se sabe cuáles son las causas de la inflación. Adam Smith hace ¿cuántos siglos? Él decía que en un proceso inflacionario siempre los beneficiarios son los mismos, son tres: el Estado, los agricultores y los deudores. Y imagínense no habiendo indexación para el acreedor. O sea, el beneficio es enorme. Entonces, y hay formas de solucionarlo, hay formas, por más que exista una ley que prohíba la indexación, hay una forma. La Corte de la Nación, en el caso Mazzolo, a través del voto del doctor Petracchi, dijo que no era necesario llegar a declarar inconstitucional la ley que prohíbe la indexación, que podía remediarse por otra vía, como aplicando una tasa de interés positiva, que supere, que sea resarcitoria del daño que produce la inflación y a su vez que resarza el daño moratorio. ¿Y esta tasa de interés positiva, como usted dice, la pueden, digamos, disponer las Cortes Supremas de las distintas provincias, por ejemplo? Hay dos vías. Hay dos vías, a ver. Una, por ley, y otra, a través, no necesariamente las Cortes de la provincia, puede, cada juzgado, cada juez podría aplicar una tasa de interés positiva. Por supuesto sería mejor que lo dicte la Corte de la provincia en casación. ¿Por qué? Porque por la eficacia vinculante que tienen los fallos de la Corte de la provincia. Y tengo entendido, a mí alguien me comentó por ahí que se está estudiando algo de una tasa positiva acá en Tucumán en la legislatura también. ¿Puede Exactamente. ser? ¿Sí? En marzo de este año ingresó por Mesa Central a la legislatura un proyecto de ley que prevé la aplicación de tasas de interés para uso de la justicia. Ese proyecto lo que dice es que deberá aplicarse la tasa activa promedio del Banco Nación. Pero agrega que la tasa esa siempre deberá ser positiva. Entonces sería una manera de solucionarlo en forma definitiva. ¿Por qué? Porque si no hay inflación, se aplica directamente la tasa activa del Banco Nación. Si hay inflación, habrá que ver si la tasa de inflación no supera a la tasa de interés prevista en la ley. Si la supera, la ley dice que la justicia debe adicionar unos tantos porcentuales para que la tasa de interés siempre dé positiva. Entonces, de esa manera, el acreedor siempre se va a ver resarcido tanto en el daño que le produce la inflación como en el daño moratorio. Ahora, yo les quiero preguntar algo, porque también hay algunas cuestiones que están relacionadas con todo este tipo de cosas. Digamos que, bueno, como hasta ahora prácticamente se va perdiendo, digamos, digamos, aquel que gana el juicio tarde o temprano termina perdiendo los honorarios de los abogados, etcétera, etcétera. Pero también es real que a través de la ley de emergencia económica que tiene la nación, que tienen las provincias y todo ese tipo de cosas, se van difiriendo también, porque el Estado no quiere perder.
Y a su vez, en un momento dado, cuando tiene que pagarle después de 10 años, a veces pagan bonos y esos bonos pueden tener vencimientos más adelante, y también todo eso es complicado para aquel que tuvo que cobrar, que en última instancia, por cambiarlo por necesidad, está perdiendo plata también. ¿Es así? Bueno, es una forma de financiamiento fáctica que tiene el Estado de sus propias deudas, porque muchas veces un empleado público que tiene un problema, tiene un accidente o una diferencia salariales, que reclama en un juicio que le puede llevar 5, 10, 12 años. Al finalizar el juicio, a nivel nacional se habla de ley de consolidación nacional, consolidación de deuda, y a nivel provincial de la emergencia económica. Y como decías vos, se ve compelido a recibir bonos que vencen a 7, 8 años después de recibido el bono. Entonces una persona que litigó 12 años tiene que recibir un bono que va a vencer 7 años después, o venderlo a precio vil, como decías vos recién. Entonces termina desvirtuándose el sistema resarcitorio, el sistema de justicia, ¿no? Porque esa persona que muchas veces, a mí me tocó un caso puntual de una persona que tuvo un accidente de trabajo, quedó incapacitada totalmente, un 70% de incapacidad, después de 10 años de juicio, porque el Estado no tenía una RT que lo cubra. Se logró determinar en una sentencia que correspondía indemnizar, correspondía pagar, y cuando comenzamos la ejecución de sentencia nos dijeron: no, está consolidada la deuda, hay que recibir bono. Entonces pedimos la desafectación, nos tuvimos que ir a Cámara para confirmar la desafectación de sentencia, y el Estado Nacional encima apela hasta Corte de la Nación para evitar el pago inmediato. Entonces hay que recurrir por el fondo de la cuestión a Cámara y después a Corte, y luego cuando uno empieza la ejecución de sentencia, de vuelta a ir a Cámara y a Corte de la Nación por medio de recurso extraordinario o queja para lograr que se pague en efectivo. A todo esto pasaron 10, 15 años de juicio, y la persona que necesitaba esa plata para atender sus dolencias en ese momento termina totalmente abandonada a su suerte. Entonces, y el sistema judicial está siendo un poco cómplice de esto, porque permite estas apelaciones reiteradas del Estado. Cuando ya saben, un mismo abogado apoderado del Estado Nacional sigue haciendo la apelación, a pesar de que se la están denegando en Cámara y en Corte, y lo hacen sistemáticamente por instrucciones que vienen de Buenos Aires. Lo mismo pasa en estas demoras que se van a su vez, porque la gente, como decía, por ejemplo, los que tienen que pagar, el Estado, la compañía de seguro, el que fuera, o el mismo particular que la quiere demorar para ir licuando un poco la deuda, en este caso, con esta ley que podría ser de tasa positiva para Tucumán, esto podría llegar a darle mucha esperanza a alguno de cobrar, por lo menos en forma, no sé si en tiempo, pero en forma. O por lo menos dure lo que dure el proceso, ¿no es cierto? Que a lo largo del juicio, el día que cobre, no cobre un capital devaluado. Claro. Eso sería lo justo. Pero ¿tiene buena recepción, digamos, este proyecto en la legislatura? ¿O no nos olvidemos que el Estado provincial de pronto sigue adhiriéndose, a pesar que decimos que estamos también a las leyes de la ley de emergencia económica y todo ese tipo de cosas, precisamente porque tiene miles de juicios a nivel provincial, a nivel nacional? Eso uno lo sabe perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, tengo entendido que está en la Comisión de Legislación General, pero también hay alternativas, porque como le decía hace un momento, un juez puede... ¿qué es lo que sucede? Los más perjudicados son los acreedores de deuda alimentaria. En eso se incluye desde una pensión, un juicio laboral, los honorarios. Es el sector más vulnerable. Entonces, con respecto a las deudas del Estado, se podría hacer una excepción para el caso concreto, pero no generalizarlo para todos. No decir, no apliquemos una tasa pasiva, que es la tasa que se está aplicando hoy de un 7% a todo el mundo. No. Imagínense 7% anual, cuando por lo general la oficial dice que ya llega al 10 casi, y entonces siempre están, digamos, perdiendo, pero de una forma escandalosa. Yo creo que sería... Con la tasa oficial de un 10% y una tasa de interés del 7%, significa que estoy perdiendo nada más que de capital al menos un 3%. Exactamente, sí.
Bueno, estamos terminando este tema, hay un proyecto de tasa positiva y hay esperanza para todos los que tienen juicios de que esto pueda actualizarse en los próximos meses. Así que hacemos votos para que así sea. Gracias, doctor Sancho Miñano, lo mismo a usted, doctor Moisá. Nos estamos despidiendo hasta el próximo programa y les recordamos como siempre que aquí en FEPUT, en su sede de Crisóstomo Álvarez 545, funciona todos los días el centro de mediación. Por cualquier problema que usted tuviera, ya lo sabe, los profesionales de FEPUT están a su disposición. Muchas gracias y hasta el próximo programa.